Cuando hablamos de desarrollo humano tenemos que tener en cuenta que hay unas personas que tienen unas limitaciones, es lo que se llaman los discapacitados. ¿Qué sucede con el desarrollo humano de las personas que tienen esas limitaciones? ¿Qué sucede con el desarrollo humano de los discapacitados? Vamos a ver a continuación una nota que tiene que ver con lo que es la solución de esta situación, las ofertas, las alternativas, las posibilidades que tienen las personas discapacitadas en nuestra sociedad. Veamos la nota. ¿A quién se considera discapacitado? Realmente el término de discapacidad significa algo que incapacita a la persona, ya sea física, mental o psicológicamente, para generar alguna habilidad. Cuando hablamos de un término de discapacidad es porque ya está diagnosticado por un médico o por un especialista, o sea, muchas personas se relacionan a la discapacidad como cualquier cosa que les sucede en su vida, ¿cierto? Y no es así el evento de discapacidad. El evento de discapacidad es cuando ya es una condición casi que permanente en su vida, el hecho de que no tenga movilidad, el hecho de que cognitivamente no pueda generar pensamiento o no pueda aprender a leer, a escribir, algo así, ¿cierto? Eso en términos generales significa discapacidad, pero más que eso es que siempre que hablamos de discapacidad pensamos que son personas que no pueden desarrollar ninguna actividad, y al contrario, cuando trabajamos con discapacidad nos damos cuenta que tener una discapacidad no imposibilita a la gente para generar habilidades que desarrollan y pueden ser mucho mejores que los que consideramos que no tenemos ninguna discapacidad. El término discapacidad es correcto, lo que no debemos referirnos es a discapacitados, pero el término discapacidad es correcto para la generalidad. Lo que pasa es lo que no nos debemos de referir a cuando vamos a trabajar al ser humano como ser humano, referirnos a él como discapacitado. Pero el término discapacidad para el enfoque de trabajo comunitario o para los enfoques generales sí se utiliza. La última línea de base que tenemos de discapacidad para el municipio de Pereira son 22.000 personas con diferentes tipos de discapacidad. Discapacidad física, discapacidad cognitiva, discapacidad mental. La mayor parte la discapacidad más alta en el municipio de Pereira, hay tres que puntean y son la física, la auditiva y la visual. Son las tres discapacidades que puntean en el municipio de Pereira en la última línea de base que tenemos. La verdad es que el municipio, la alcaldía como tal, tiene unos programas que son unos convenios de apoyo con diferentes instituciones que manejan la discapacidad en el municipio de Pereira, y la alcaldía, a través de unos programas que tiene, y más concretamente de infancia y adolescencia, hace unos convenios con esas instituciones, y entonces los niños son atendidos en terapia, los niños, las niñas y los adolescentes son atendidos en escuelas especiales, en lugares especiales, donde ellos de alguna manera con ese modelo de terapia pueden tener mayor calidad de vida o mejor calidad de vida, diríamos. Los departamentos y las alcaldías venimos hablando de un tema que se llama inclusión. Inclusión en el aula, inclusión en las instituciones, inclusión en todos los lugares donde nos movemos, ¿cierto? Ese tema de inclusión es una cosa pues muy macro. Y la inclusión tiene que ver con la movilidad, cómo nosotros les permitimos a ellos que la ciudad sea amable para la movilización, cómo les permitimos nosotros a ellos que dentro de la academia tengamos intérpretes para los sordos, cómo nosotros somos accesibles para que un ciego ingrese a algún lugar. O sea, todo ese tipo de cosas es de las que venimos hablando en el tema de inclusión. La inclusión laboral también, nosotros venimos hablando de eso. Y desde la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Social nosotros venimos impulsando la política de discapacidad. Y en la política de discapacidad lo que hablamos es de esas líneas, o sea, cómo nosotros, las personas que trabajamos en las instituciones, nos volvemos incluyentes y cómo hacemos que toda la gente
que en los parques, que en los buses, que en el megabús, que en toda parte la gente sea incluyente, porque lo que entendemos hasta el momento es que cada vez que nos encontramos con una persona que tenga algún tipo de discapacidad, lo primero que hacemos es asustarnos y a veces nos da miedo ir y darle la mano y pasarla a la calle, o algunas veces no hablamos con ellos porque no sabemos si nos van a escuchar o qué va a pasar o nos van a entender. Entonces lo que estamos hablando muchísimo en este momento es del tema de la inclusión en todos los aspectos de la vida, incluyendo la familia, porque muchas de las familias son excluyentes. Por ejemplo, muchas familias de sordos que no hablan lengua de señas, entonces eso es excluyente, porque cómo se puede comunicar el chico, la chica con la familia si no hablan lengua de señas. Entonces de eso se está hablando mucho desde la alcaldía y desde la política de discapacidad que el municipio de Pereira está trabajando. Me preguntas concretamente en el tema de inclusión, la ciudad. No, mire, uno de los diagnósticos que tiene la ciudad de Pereira es que nosotros no somos una ciudad con accesibilidad para las personas en condición de discapacidad. Tenemos muchos muros, como dicen ellos, y muchas cosas que les impiden su libre movilidad, y de las cosas que hemos encontrado cuando trabajamos con ellos en mesas de trabajo es que ellos consideran que Pereira todavía no es una ciudad incluyente para ellos, que se han empezado a hacer pinitos en algunas cosas, por ejemplo las nuevas plataformas, El Éxito, Aicoso, Carrefour, ya han empezado a tenerlos a ellos en cuenta y ya tienen una accesibilidad, diríamos, mejor que la que teníamos antes en el municipio. Pero muchos lugares como universidades, como colegios, como escuelas, ellos se quejan de no poderse movilizar libremente. Bueno, yo diría que eso, o sea, lo del desarrollo pleno para una persona en condición de discapacidad es algo, hasta para los que consideramos que no tenemos ninguna discapacidad, un desarrollo pleno es algo muy complejo, pero diríamos que la política pública de discapacidad le apunta hacia unos ejes estratégicos que tienen que ver con trabajo, con educación, con aseguramiento, con una cantidad de cosas que eso les traería por lo menos una calidad de vida mucho mejor a ellos. Después de que la política pública sea aprobada y se ponga como en funcionamiento, o sea, que empiece como a operativizar la política, me parece que por lo menos podríamos decir que tenemos procesos más dignos para ellos. Lo de la accesibilidad para el empleo y para la educación y para todo, todavía nos encontramos muchas barreras, ¿cierto? Pero digamos que es una ciudad que ha avanzado un poco en ese sentido, no tanto como se necesita, porque realmente una de las problemáticas, de los ejes problemáticos que se determinó en las diferentes mesas que se ha trabajado con ellos, es que ellos no tienen la posibilidad de acceder al empleo y a la educación. O sea, son las principales problemáticas que ellos manifiestan. Digamos que se ha avanzado, pero que no se ha llegado a donde se debería llegar para que todos ellos tuvieran una oportunidad laboral. Digamos que las personas en condición de discapacidad están muy organizadas, o sea, tienen instituciones muy sólidas, ellos crean unas organizaciones muy sólidas, muy buenas. Lo que yo veo desde mi experiencia de trabajo con ellos es que ellos se dividen un poquito, o sea, se dividen en el sentido de que colocan a un lado la discapacidad física, a otro lado están organizados los de la discapacidad visual, a otro lado están los de la discapacidad cognitiva, y pareciese que no hubiera como un encuentro entre ellos algunas veces, ¿cierto? Digo algunas veces porque también hemos logrado otras veces, sobre todo en el Comité Operativo de Discapacidad, juntarlos a todos, sentarlos en una mesa y generar discusión. Pero sí me parece que podría ser mucho más útil si ellos lograran como
generar una interdependencia o por lo menos lograr que ellos se articulen mucho más para que las acciones no sean por un lado las físicas, por otro lado las visuales, sino que ellos se articularan mucho más y trabajaran mucho más unidos. Pero sí son gente muy organizada, son personas muy organizadas y muy responsables. Cuando se va a hacer una actividad con ellos hay una característica especial y es que todos responden con lo que quedaron de responder. Entonces me parece que la participación social de ellos es como definitiva para solucionar todos los ejes problemáticos que ellos han encontrado. Hemos conocido entonces lo que tiene que ver con la población de discapacitados, las alternativas de desarrollo humano que tienen estas poblaciones, qué posibilidades tienen, cómo se desarrollan humanamente estas personas. Después de comerciales veremos la nota con una institución muy importante, CINDES. Tecnología en sistemas. Opción ideal para convertirse en un profesional competente en desarrollo de software, diseño, implementación y gestión de base de datos, gestión y apropiación de tecnologías. Podrá resolver igualmente problemas de tecnologías de información y para lograrlo, la universidad cuenta con recursos necesarios tanto a nivel de infraestructura como tecnológicos y de talento humano para respaldar el proyecto personal y profesional del estudiante. Esta nueva tecnología con opción de profesionalización busca ser apoyo para formar seres integrales que se conviertan en profesionales, capaces de diseñar y desarrollar proyectos que garanticen el uso y el aprovechamiento adecuado de los sistemas de información en organizaciones nacionales e internacionales, mediante la apropiación de tecnologías informáticas.